Somos el grupo 5 de la clase de legislación tributaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estrategia comunicativa de la facturación. El grupo está conformado por Lina Lisset Murillo, Magda Carolina Murillo y quien les habla, Edinson Paredes. Es importante aclarar antes de arrancar el tema que vamos a mencionar. Según el artículo 615, reglamentado por el Decreto Nacional 1165 de 1996, obligación de expedir factura para efectos tributarios, toda persona o entidad que tenga la calidad de comerciante, ejerza profesiones liberales o presente servicios inherentes a estas o genere bienes, productos de la actividad agrícola o ganadera, deberá expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma para cada una de las operaciones que realice, independiente de su calidad de contribuyente o no contribuyente en los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Para quienes utilicen maquinarias registradoras, el documento equivalente será el tiquete expedido por esta. Según el artículo 617, hay unos requisitos esenciales para las facturas. Estos requisitos para efectos tributarios, la factura a que refleja según el artículo 615 deberá contener A. Apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. B. Número y fecha de la factura. C. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. D. Valor total de la operación. Obviamente, según el artículo 618, el reglamento del Decreto Nacional 1165 de 1996 habla sobre unos requisitos específicos de la factura para los responsables del impuesto a las ventas. Además de los requisitos enumerados en el artículo anterior, las facturas expedidas por los responsables deberán contener discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas, sea por el responsable del régimen común y el adquiriente de los bienes o de la prestación de servicios, sea un responsable y así solicite al vendedor. En estos casos se identificará el adquiriente. La factura es un título valor que el vendedor o prestador de servicio podrá librar o entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. El emisor, vendedor o prestador de servicio emitirá un original y dos copias de la factura para todos los efectos legales derivados de carácter de título valor de la factura. El original firmado por el emisor y el obligado será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor. Vendedor o prestador de servicio, una de las copias entregadas al obligado y a la otra quedará en poder del emisor por sus requisitos contables. ¿Qué es la factura electrónica? Es ante todo una factura como tal legal. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Se expide y se recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta, bienes o servicios y que operativamente tiene lugar a través del sistema computacionales o de soluciones informáticas, permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación a la expedición, recibo, rechazo y conservación. Características de la factura electrónica. Utiliza un formato electrónico de generación XML, estándar establecido por la DIAN. Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple con los requisitos del artículo 617 ET y discrimina el impuesto del consumo cuando este sea el caso.
Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE. Modelo de operación de la factura electrónica. El modelo de facturación fue adoptado en el país a través del decreto 2242 del 2015, copilando en este decreto único reglamentario 1625 del 2016, y su objeto principal es la masificación del uso de la factura electrónica en Colombia, y para ello facilitar la interoperabilidad entre quienes facturan de forma electrónica y quienes adquieren bienes que son facturados por este medio, de los siguientes elementos: un formato estándar de generación de facturación XML que pasa de su constitución utilizar el estándar VL B2.0, el cual es de uso obligatorio para quienes facturan electrónicamente. Otros formatos estándar relacionados con el proceso de facturación son las notas débito y crédito, a través de las cuales se realizan ajustes a las facturas electrónicas emitidas. Estos formatos también tienen un formato estándar XML y VL B2.0 e igualmente son obligatorios. La firma digital es el elemento que permite garantizar la integridad y autenticidad y no repudio de la factura electrónica. Para aquellos adquirientes que no reciben el formato estándar electrónico de la factura, se expedirá una representación gráfica que contiene elementos técnicos como el código QR. La DIAN dispone un servicio electrónico para pruebas de habilitación, recepción de ejemplares de facturas electrónicas, autorización de proveedores tecnológicos en un catálogo con la información de los participantes en la factura electrónica. Este modelo permite que quienes deseen puedan voluntariamente postularse para facturar electrónicamente. También le pueden otorgar facultades a la DIAN para seleccionar a contribuyentes y o sectores que facturen por este medio. Esta modalidad de operación representa para las empresas una disminución de costos de facturación respecto a los sistemas de facturación en papel o por computador. ¿Qué se necesita para emitir una factura electrónica? Los requisitos son los siguientes: un certificado de firma electrónica avanzada reconocida por el SAT. Para solicitar ese certificado de sello digital, folios y demás cosas importantes que tiene que llevar la factura. Certificado de sellos digitales, exclusivo para comprobantes fiscales digitales. Un determinado rango de folios asignados por el SAT. Un canal de envío que emita el archivo XML, lleva una contabilidad simultánea y envíe reporte mensual al SAT. ¿Cómo se puede generar una factura electrónica? Esto puede suceder a través de dos caminos diferentes: a través de una resolución de facturación electrónica dispuesta por el responsable de facturar, o por medio de servicios de proveedores tecnológicos de acuerdo a la normatividad relacionada en el decreto 2242 de 2015, compilado en el decreto 1625 del 2016. Actores de la factura electrónica: facturador electrónico, adquiriente, proveedor tecnológico. Quienes facturan electrónicamente, de un lado están obligados a facturar, seleccionados por la DIAN mediante resolución de carácter general. Por otro están quienes voluntariamente deciden adoptar el modelo. Tenga en cuenta el párrafo transcrito según la ley 1819 de 2016, establece obligados declarar a pagar IVA e impuesto al consumo. Deberán expedir facturas electrónicas a partir del 1 de enero de 2019. Plazos para efectuar facturas electrónicamente. Para quienes seleccione la DIAN, la resolución expedida por la DIAN, por medio de las cuales se seleccionan los obligados a facturar electrónicamente, establecen una fecha a partir de la cual deben facturar, la cual no podrá ser inferior a 3 meses.
después de la publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, sin prejuicio del plazo adicional de 3 meses que otorga el artículo 682, párrafo 2, el Estatuto Tributario, para que la DIAN pueda hacer exigible la facturación electrónica. En conclusión, el facturador seleccionado por la DIAN para facturar electrónicamente como mínimo cuenta con 6 meses para iniciar. Para quienes opten voluntariamente por habilitar para facturar electrónicamente, luego de manifestar su interés en la factura electrónica, ingresando al sistema Muisca de la DIAN, disponen de 3 meses para realizar las pruebas de habilitación de software de facturación en el servicio de impuesto por la DIAN. Pasados los 3 meses, si no han logrado habilitar su resolución de facturación, podrán volver a intentarlo las veces que requieran, hasta lograrlo. Luego, superadas satisfactoriamente dichas pruebas y dentro de los meses siguientes, la DIAN emitirá la resolución de habilitación indicando la fecha a partir de la cual está obligado a facturar electrónicamente. Desde esta fecha es habilitado a facturar electrónicamente, es obligado a facturar por este medio. Sin embargo, la DIAN no podrá hacer exigible este sistema de control hasta pasado 3 meses de la fecha de la obligatoriedad. Normatividad relacionada en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario. Documentos que pueden ser emitidos electrónicamente. ¿Qué documentos podemos emitir electrónicamente? Facturas, nota créditos, nota débito, acuse de recibos. ¿Qué es la factura litográfica? La factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor o producto relacionado en la misma. La factura contiene la identificación de las partes, la clase y la cantidad de la mercancía vendida o servicio prestado. El número y la fecha de conceptos deberán adoptarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que está sujeta respectiva operación económica. Requisitos de la factura litográfica. La factura litográfica tiene que contar con una serie de requisitos para que sea admitida por la DIAN. Son 9 puntos a tener en cuenta. Primero, está denominado como factura de venta. Como lo mencionamos anteriormente, apellidos y nombre o razón social y NIC del cliente. Apellidos y nombre o razón social del vendedor o quien presta el servicio. Llevar un número correspondiente a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta. Fecha de expedición. Descripción de los artículos vendidos o servicios prestados. Valor total de la operación. El nombre o razón social y NIC del impreso de la factura, es decir, el que fabricó la factura. Indicar la calidad del retenedor de impuestos sobre las ventas. Requisitos de la factura electrónica. La factura electrónica también tiene como una secuencia y unos requisitos básicos, así como la factura litográfica. La factura electrónica inicialmente la emite la empresa que factura como tal. Es enviada a la plataforma de facturación. La plataforma la revisa los campos de facturación que cumplan con los requisitos establecidos. Tercero, ajusta la facturación acorde al requisito de la DIAN. Cuarto, la factura se firma digitalmente y se incorporan los sellos. Quinto, la plataforma envía el documento al cliente y a la DIAN. Sexto, usuario puede consultar y conservar la factura electrónica. Modalidades de facturación. Tenemos varios tipos de modalidades de facturación vigentes. La factura electrónica por ciclos, electrónica por web, oficina virtual, computarizada, prevalorada y factura manual. La factura por ciclos para contribuyentes que tienen masiva emisión de facturas. Electrónica por web. Interactúa directamente con el SFB para generación de las facturas. Oficina virtual.
adecuada para quienes tienen bajo nivel de facturación, computarizada con software de contribuyente que lleva datos de la transacción, se genera código control y código QR mediante el SFC. Prevalitoria, el precio ya bien impreso desde el bien vendido o el servicio prestado. Factura manual, se llena de forma manuscrita en el talonario preimpreso. Sanción por no facturar. Quienes estaban obligados a expedir las facturas no lo logran. Podrán ser objeto de sanción de clausura y cierre del establecimiento del comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad profesional u oficio de conformidad, como lo disponen los artículos 657 y 658 del Estatuto. Sanciones por no facturar. Una sanción del 1% del valor de las facturas de ventas expedidas sin cumplir los requisitos en los literales A, H, E y I del artículo 617. Les podrán hacer una auditoría tributaria completa. Sanciones por no facturar. Hay que reconocer que, según el artículo 638, la DIAN tiene hasta 3 años para sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales, lo que es la facturación de operaciones de un negocio. Lo más preocupante del asunto es que la DIAN puede imponer las dos sanciones al mismo tiempo, es decir, imponer una multa y cerrar el establecimiento comercial del contribuyente. Es la importancia de la facturación correctamente. Pues como lo mencionamos anteriormente, tenemos unos requisitos básicos que nos estipula la DIAN y hay que llevarlos del paso a paso para poder efectuar correctamente la facturación. Este documento constituye un título valor, lo que quiere decir que quienes tienen la factura de venta pueden reclamar un bien, producto o servicio. Además, permite la reclamación de garantías de un producto o de servicio en caso que sea necesario. La factura también es considerada como un documento negociable por establecer una relación en quien entrega el producto o servicio o quien lo recibe, por medio del detalle de la mercancía. Este documento permite contabilizar la duda a favor del vendedor. En medio del Estado tiene para verificar que los establecimientos y comercios van a los repetidos impuestos que tienen que cancelar en un momento de una venta que hagan sus servicios, como es el pago del IVA. Las personas que no entregan la factura o un recibo o cualquier tipo de comprobante, es posible que estén evadiendo algún tipo de tributo. Las implicaciones que conlleva al no facturación adecuadamente. Estas implicaciones que conllevan tanto para el vendedor como para el comprador el hecho de expedir una factura sin la resolución de facturación. Ese es un requisito exigido en la resolución 3878 de 1996 de la DIAN, y su incumplimiento conlleva a la imposición de la sanción contemplada en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, es decir, la clausura del establecimiento de comercio en los términos del artículo 657 del Estatuto Tributario. Desde el punto de vista tributario y comercial, que nos puede interesar es que se puede presentar ninguna consecuencia, puesto que la inclusión de la resolución de la facturación no es un requisito contemplado por la ley comercial. Tanto para tal omisión no afecta la calidad del título o valor que pueda tener la factura de venta. Como consecuencia, el cierre del establecimiento es la que debe asumir quien expide la facturación, o sea, el vendedor y el comprador. El hecho de recibir una factura que no contenga una resolución de facturación para el comprador desde el punto de vista tributario tampoco tiene consecuencias. El hecho de recibir una factura que no tenga resolución de facturación. Conozcamos los beneficios y desventajas entre la facturación electrónica y litográfica. La estructura electrónica permite realizar de manera más rápida, sencilla, los procesos admitidos y administrativos de las pequeñas, medianas, así como los mismos generan ahorro en el uso de papel, optimizan el tiempo, reducen gastos de transporte y disminuyen errores. Los beneficios son muchos.
pero para esto los más importantes son los siguientes. Movilidad. Si comparamos la experiencia de los negocios con la caja registradora, esto vuelve dependiente a un lugar físico. Por el contrario, la factura electrónica está en la web y se puede elaborar, acceder desde cualquier lugar con solo una conexión a internet, incluso desde equipos móviles, permitiendo llevar el negocio de una manera más eficiente y práctica. Costos bajos. A diferencia de las facturas en papel, se requiere hacer una inversión inicial, con costos de operaciones y riesgos de pérdida. La factura electrónica tiene muy bajos costos y su utilización disminuye gastos administrativos como emisión y almacenamiento. Seguridad. Otro beneficio de la factura electrónica es la seguridad, ya que ahora será mucho más difícil para una empresa ser suplantada y que utilice sus datos para manipular información de terceros. Manejo de cartelera. Permite cobrar más rápido y tener más control administrativo sobre el proceso de recolección de cartera. Nuevos servicios para pymes. Con la llegada de la factura electrónica vienen muchos nuevos servicios y automatización de procesos como factoring, pagos electrónicos, mejora en el flujo de caja y mucho más. Todos los beneficios que encontrará realizando una excelente facturación electrónica. Facturación electrónica. No existen desventajas. Es un avance tecnológico que beneficiará tanto a las empresas como al gobierno y como al consecuencia el desarrollo del país. Si miramos acá esta tabla, observamos pues la disminución de costos efectuando facturación electrónica y pues pasando de pronto a un segundo plano la facturación litográfica. Miramos acá los paso a paso de los tipos de facturación. La facturación tradicional pues tiene un proceso un poco más largo. Generar la factura, imprimir la factura, archivar, introducir en un sobre para enviar por un correo, confirmación de la factura, que llegó la factura por medio del correo, tramitación manual, contabilidad manual y por último el pago. Mientras que en una factura electrónica generamos la factura desde un computador, automáticamente es enviada por medio de un email o un correo electrónico, facturación, registrado, contabilizado y pago. En este caso pues observamos que es mucho más rápido la factura electrónica, tiene menos pasos y pues más fácil de manipular y muy poco margen de error en caso de pérdida. Según el formulario 1302, que es la solicitud de numeración de la factura de la DIAN, este documento establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para efecto de los obligados a facturar soliciten autorización de nueva numeración. Como lo nombramos anteriormente, es la habilitación de un sobrante por finalización de términos de los 2 años de vigencia de esta resolución de autorización. Inhabilitación de un rango de numeración no utilizada. Se utiliza para realizar la factura de venta. Debes hacer el trámite de la solicitud y autorización o habilitación de facturación ante la DIAN. La autorización de facturación se hace cuantas necesitas los rangos nuevos y habilitación cuando ya se inicie la autorización por el vendedor. El término de autorización de la no utilización de totalidad tienes un rango autorizado. Esta resolución o habilitación tiene una vigencia de 2 años. Solicitud electrónica. También se puede hacer por medio de la página electrónica o por las app. Pues tenemos unos links acá de unos videos, los cuales dejaremos en la portada de la exposición que estamos realizando acerca de la factura electrónica. Muchas gracias por su atención. Nuevamente somos el grupo 5.